El Señor les bendiga en esta hora. Familia, comunidad, qué gusto estar una vez más con ustedes y poder compartir juntos la palabra de Dios. Estudiar la Escritura refuerza nuestra fe, alimenta nuestro espíritu. Si usted y yo recordamos lo que el Señor Jesús nos dice en Mateo capítulo 4, versículo 4, cuando el tentador quería estar afectando la vida de Jesús y vino a ponerle pruebas acerca de lo que él podía hacer y quererle mostrar quién podía controlar la conversación. Jesús siempre utilizó la palabra. Y Mateo capítulo 4, versículo 4 nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que usted y yo necesitamos para reconfortar nuestro espíritu, todo lo que usted y yo necesitamos para poder tomar decisiones correctas, ser transformados a la imagen de Dios y tener una fe sólida, todo lo que necesitamos está en la palabra de Dios. Podemos escuchar ciertas canciones y podemos tener pláticas con amigos y amigas que nos hacen sentirnos bien. Podemos tener algún libro favorito y también tener un cantante favorito y canciones que hacen que nuestros sentimientos se sientan de una manera mucho mejor. Una canción nos puede animar. La plática con un amigo nos puede reconfortar y nos puede llevar a estar recordando esos momentos siempre. Pero nada puede alimentar nuestro espíritu, solamente la palabra de Dios. Y el salmista, cuando está escribiendo el Salmo 119, es a lo que nos está llevando. Nos está conduciendo a que podamos apreciar, valorar y disfrutar la palabra de Dios. Hasta estas secciones que hemos estado leyendo, que hemos estado estudiando y que considero hemos estado orando. Y cuando me refiero a orar las escrituras, no es solamente leerlas y decir, oro por esto. Realmente es tener el compromiso y clamar al Señor juntamente con el salmista, como lo leíamos el día de ayer. Señor, que tus misericordias vengan a mí. En ocasiones no tenemos palabras para expresar o no encontramos la manera en la cual deseamos expresarle al Señor lo que Él es para nosotros, lo que esperamos de Él y lo que anhelamos. Pero podemos ir a las Escrituras y encontramos que estos hombres que escribieron los salmos tenían los mismos sentimientos que nosotros, tenían las mismas dudas que nosotros y muchas veces disfrutaban de las mismas victorias que nosotros disfrutamos. La palabra de Dios es rica, completamente eterna y completamente perfecta para poder guiar nuestra vida, transformar nuestros pensamientos y poder darnos la capacidad para poder transmitir la verdad de Dios. Te invito a que si tienes la Biblia, si no tienes tu palabra o si no tienes la Biblia a la mano, entonces escuches juntamente conmigo lo que está escrito en el Salmo 119, desde el versículo 49 al versículo 56. Estos 7 versículos son los que estaremos estudiando en esta hora, estaremos meditando en ellos y también invitarte a que después de terminar este audio, después de escuchar esto, puedas platicar con Dios y puedas orar. Quizá en este momento no es la mejor hora o no es el mejor horario en lo que lo puedas hacer. Quizás estás preparando la comida, quizás vienes manejando o probablemente te encuentres ya en tu casa. Pero si puedes regresar de nueva cuenta a escuchar este audio, a mirar este video o a compartir esta herramienta, lo hagas con una determinación: orar la Escritura. Eso es lo que nos ayuda a avanzar, orar y leer o leer, orar. Cuando nosotros comprometemos nuestro tiempo a esta búsqueda con Dios, vamos a mirar un crecimiento, una transformación y te vas a dar cuenta cómo tu vida puede ser de bendición para otras personas. El Salmo 119, el versículo 49 dice: Trae a la memoria de tu siervo tu palabra, en la cual lo has hecho confiar. Esta maravillosa oración, ¿cómo podemos empezar nuestro tiempo de oración? ¿Cómo podemos tomar un momento, hacer quietud y hacer pausa en todas las actividades, en el ajetreo, en todo lo que podemos estar enfrentando y tomar un momento para descansar, no solamente físicamente, sino para descansar en los brazos de Dios y poderle decir: Señor, estoy necesitando que me recuerdes y que traigas a mi memoria la palabra en la cual tú me has hecho confiar. ¿Cuántas veces escuchamos tantas malas noticias
En cuántos momentos o en cuántas ocasiones lo que estamos haciendo es percibir lo que tienen otras personas, miramos en cualquier red social, escuchamos en la televisión y muchas veces las pláticas de las personas que nos rodean solamente tienen que ver con tristeza, con dolor, con malas noticias. Y nuestra fe, nuestro pensamiento, nuestros sentimientos empiezan a llenarse de un sentimiento de dolor, de tristeza, de amargura, de desconfianza y de incredulidad. Después nos preguntamos por qué mi fe está menguando un poco. Y muchas veces escuchamos a alguien que dice, es que yo jamás he tenido esa lucha. Sin embargo, cuando estamos leyendo el Salmo 119 en el versículo 49, empieza el salmista en esta parte, en esta sección, en esta lucha, diciendo, Señor, trae a la memoria de tu siervo tu palabra en la cual lo has hecho confiar. Nuestra oración entonces debería de ser como este hombre. Señor, trae a la memoria, porque en medio de tantos problemas, porque en medio de tantas circunstancias, porque en medio de tantas malas noticias, se me puede olvidar lo que tú me dijiste. Puedo estar perdiendo el enfoque y me estoy dando cuenta que mi pensamiento se está llenando de otras noticias. Entonces te pido, Señor, que una vez más tú traigas a mi memoria, tú me hagas recordar la palabra que tú me dijiste, la palabra que tú has hablado y la palabra, esa promesa que es la que me sostiene, que es la que me da vida y que es la que me permite vivir. Te pido, Señor, que tú me hagas recordar esa palabra por la cual tú me hiciste confiar. El salmista está diciendo, Señor, cuando escuché tu palabra, cuando escuché tu promesa, trajo confianza a mi vida, trajo descanso a mi alma, trajo fortaleza a mi espíritu, pero en mi mente finita, en mi debilidad, me he olvidado de esta palabra. Dios no está reclamando al salmista y diciéndole, ¿cómo que la olvidaste? Al contrario, el Señor está atento a la oración de sus hijos cuando nosotros nos ponemos en una disposición, cuando tenemos esta humildad para reconocer, yo no tengo la capacidad para recordar por mí mismo. Yo no tengo la capacidad quizá para estar reteniendo todo lo que me has dicho, pero me acerco a ti, Señor, para pedirte que recuerdes una vez más esa palabra, porque tu palabra es la que me ha dado vida y es la que me ha hecho confiar. En el versículo 50, el salmista escribe, porque por ella he sido confortado en mi abatimiento, porque tu palabra me ha vivificado. ¡Qué maravilla de confianza del salmista! Y también el poder maravilloso de la palabra de Dios al actuar en nosotros. El salmista está diciendo, por ella he sido confortado en mi abatimiento. Él no está garantizando, y en ninguna parte de la Escritura tú y yo encontramos una parte en la Escritura que nos diga que nunca vamos a ser abatidos, que nunca vamos a tener problemas o que no vamos a tener sufrimiento. Al contrario, en la palabra de Dios encontramos en los mismos labios del Señor Jesús que Él nos dice que en este mundo tendríamos aflicción. Aflicción de diferente índole, sea económica, física, quizá en problemas o en dificultades en nuestra salud, en nuestro cuerpo, luchas en nuestra mente y nuestra alma muchas veces se sentirá abatida o afligida. Pero ¿sabes qué es lo que nos sostiene en esos momentos cuando estamos a punto de rendirnos, cuando nuestra alma está abatida, cuando parece que todo se está acabando? El salmista lo dice en el versículo 50, porque tu palabra, por tu palabra yo he sido confortado en medio del abatimiento, porque tu palabra me ha vivificado. Cuando las fuerzas se acabaron, cuando todo estaba desbaratándose dentro de nosotros, cuando sentíamos que estábamos en el polvo, cuando parecía que ya no había esperanza, en ese momento la palabra de Dios llegó y te dio esperanza, te dio fuerza, te dio vida y confortó tu alma. Esta es la palabra que el salmista está diciendo. Trae a la memoria, Señor, vuélveme a hablar y a recordar lo que tú me dijiste. Porque tu palabra, no la palabra de otra persona, no el cambio de circunstancias, no la respuesta a una oración, sino tu palabra, Señor. Tu palabra en medio de mi abatimiento es la que me ha traído confort. Es la que me ha vivificado y es la que ha hecho que yo siga adelante.
Si no ponemos nuestra confianza en la palabra de Dios, no hay otra cosa que nos pueda enseñar. No hay nada que pueda alimentar nuestro espíritu y no hay nadie que pueda mostrarnos el camino que necesitamos. Tenemos que tener esta actitud del salmista, ir a la palabra de Dios. Si continuamos en este tenor del Salmo, ¿cómo escribe este hombre el Salmo 119 en el versículo 51? Él expone una queja y dice: los inicuos, los orgullosos, los soberbios me han afligido. Pero a pesar de sus burlas y a pesar de la forma en la cual ellos se dirigen a mí, dice el salmista, yo no me he apartado de tu ley. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo apartarme de esta palabra? Porque es la que me da vida, es la que trae confort a mi alma y es la que me sustenta. Cuando las personas no comprenden y no miran, no disfrutan la palabra de Dios, por lo regular va a ser motivo de burla. Pero el salmista sigue escribiendo y dice: a pesar de esto, yo no me aparto de tu ley. En el versículo 52, él reafirma esto: porque he recordado tus antiguos juicios, oh Señor, y he sido confortado. Ellos han llegado a ser mi instrucción. No he tratado de llevar mi vida con el consejo de otros. No he tratado de llevar mi vida guiado por mis emociones o mis sentimientos o mis pasiones, sino que cada vez que yo recuerdo tus juicios, cada vez que yo recuerdo tu palabra, ellos son los que me han instruido. Son una instrucción para saber dirigirme, es una instrucción para saber conducirme, es una instrucción para poder corregir lo que debo de corregir. Señor, yo necesito tu palabra. Necesito que recuerdes tus promesas, necesito que traigas a mi memoria lo que tú me dijiste, porque todos los que me están escuchando en algún momento hemos recibido una palabra de parte de Dios. ¿Cuántas veces has ido a la Escritura y al abrir tu Biblia, el Señor te habla y te da una palabra que reconforta tu persona, que alienta tu corazón y que te vivifica para seguir adelante? ¿Cuántas veces hemos olvidado esa palabra, pero podemos llegar delante del Señor y decirle: por favor, Señor, recuérdame? Trae a mi memoria esto, porque a pesar de que los soberbios, los que se burlan, Señor, y los que han tratado de alejarme de ti, no lo han hecho, no porque sea muy fuerte, no porque todos los días estoy en una iglesia, sino simplemente porque he recordado tus juicios, tu palabra. Amado creyente, amada creyente, hombre y mujer que me escuchas, necesitas despertar un amor por la palabra de Dios, porque ella es la que nos sostiene, ella es la que te alimenta, ella es la que te vivifica, ella es la que te conforta. En el versículo 53, el escritor de este salmo, de este bello salmo, dice: tristeza se ha apoderado de mí a causa de los pecadores, los cuales han abandonado tu ley. Pero no lo está haciendo en este papel protagónico y diciendo: es que todos me atacan porque yo creo en ti, es que todos me atacan porque guardo tu palabra. El sentir sí es, porque ellos se burlan y desearían que yo me apartara de ti, pero también el sentido es: siento tristeza por ellos, que no conocen tu ley. Si alguien no conoce la palabra de Dios, siempre será el pecado su deleite. No tiene otra opción, no tiene otra forma de vida. Pero este escritor nos muestra esta actitud, la actitud que tú y yo debemos de tener. No somos jueces de nadie. Nuestra labor no es juzgar, condenar o lastimar a aquellos que no creen en la palabra. Nuestra labor es inspirar a través de nuestras palabras y a través de nuestra conducta para que ellos deseen probar de esta dulce miel que viene de la palabra de Dios y de la confianza que surge de la fortaleza y del medio de la debilidad, nuestra esperanza puesta en la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo nos habla la Biblia? Una religión nos quiere llevar a juzgar y a condenar a otros porque no viven como nosotros vivimos. Pero la palabra de Dios nos lleva a amar y a considerar a aquellos que aún no conocen la palabra como alguien a quien podemos ayudar. Y lo hacemos a través de consejos, a través de palabras, pero también a través de acciones y conductas que pueden inspirarlos a ellos a que busquen al Señor. Tú y yo no estamos puestos como jueces.
Tú y yo estamos puestos para inspirar a otros. El versículo 54 dice, tus ordenanzas han sido un cántico para mí en la casa de mi peregrinación. El salmista está consciente que no vivirá para siempre en esta tierra. Pero mientras vive en esta tierra, él disfruta de esta manera y dice, tus ordenanzas, tus juicios, tu palabra, lo que veo en ella es un cántico para mí. No me lleva a juzgar y a condenar a otros, sino a vivir en alegría, en confianza y a llenarme de regocijo, porque tú estás conmigo. Aún en el destierro, aún en el exilio, aún en los momentos que me he sentido aislado o aislada, tu palabra es un cántico en mi vida. ¿Cómo vamos a menospreciar la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a hacer por un lado? ¿Cómo vamos a pasar un día de nuestra vida sin leer la palabra? Un consejo pastoral. Si en algún momento tú sientes que tu fe está decayendo, no es la oración de otras personas los que va a hacer que tu fe crezca. Si tú sientes que estás en el momento del abatimiento, no es una canción lo que va a hacer que tu fe crezca. Esto podrá hacer que tus emociones se conforten y que tu emoción y que tus sentimientos se sientan bien por un momento. Pero cuando tú sientes que todo se está acabando, ve a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que te va a confortar y cambiará tu lamento en baile. Por la noche, dice el salmista en el versículo 55, por la noche he recordado tu nombre y he guardado tu ley. Oh Yahweh, oh Señor mío, oh Dios mío, por la noche cuando todo está en quietud, recuerdo tu nombre y eso me reconforta. El versículo 56 termina esta sección diciendo, he sido confortado por haber guardado tus mandamientos. Qué maravillosa es la palabra de Dios. ¿Te das cuenta cómo empieza en el versículo 49 diciendo, Señor, trae a la memoria de tu siervo la palabra con la cual le has hecho confiar? Y termina esta sección en el versículo 56 diciendo, he sido confortado por haber guardado tus mandamientos. Amado amigo y amada amiga, lo que tú y yo necesitamos todos los días es la palabra de Dios. Y todos los días tenemos al alcance esta maravillosa palabra. Estudiemos juntos la Biblia. Oremos cada parte de ella que podamos estudiar y que comprendemos. Y si nuestra mente a veces se parece estar cerrada y no entender lo que Él nos dice, no tengas temor entonces en orar y decirle, Señor, recuerda la palabra que me diste. Señor, dame entendimiento para comprender tus mandamientos y Señor, permíteme vivir bajo ellos. ¡Qué hermosa palabra! El Señor está conociendo, el Señor conoce tu corazón, tu situación, el Señor sabe por lo que tú estás atravesando. Y Él también nos ha puesto en las manos la herramienta necesaria para salir adelante, para que nuestra fe crezca y para que sigamos firmes. Todo está en la palabra de Dios. No es una circunstancia, no es una situación, no es la abundancia o la escasez la que debe de enseñarte. Es la palabra de Dios la que habrá de instruirnos. Oremos entonces la hermosa palabra del Señor. Dile en este momento al Señor, Señor, trae a mi memoria esas palabras que has hablado. Señor, en medio de la persecución, del dolor, de las burlas o de las tristezas, te pido, Señor, que yo mire tu palabra para ser confortado, para que ella sea mi instrucción y para ser vivificado. Y termina diciéndole, Señor, que tu palabra sean cánticos en medio del dolor, porque en medio de la noche oscura que tú puedas enfrentar, lo único que va a fortalecer tu corazón será la presencia de Dios en su palabra. Es un gozo estar contigo. Es un privilegio servirte. El Señor está más cerca de lo que tú te imaginas. No importa qué tan lejos te sientas de Dios y qué tan grandes sean los pecados que has cometido. La sangre de Jesús todavía y siempre lo seguirá haciendo.
limpiará el pecado de tu corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde. Soy el pastor Benjamín Esquer y te invito a que compartas esta herramienta con todas las personas que desees hacerlo. El Señor te bendiga.